Si la ciudad judicial recientemente entregada y estrenada tuviera juzgados del tipo penal, probablemente sería el primer cliente para ser utilizada por las anomalías que se han detectado en ese sitio. ¿Hasta dónde era importante contar con instalaciones dignas? ¿Cómo ha trabajado la justicia en Jalisco en condiciones realmente muy pobres? De eso vamos a platicar con el maestro Salvador Villacuriel del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara. Tendremos un ángulo académico respecto al tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hablar de 1.100 millones de pesos es hacer mención de cifras inimaginables. No lo fue para la administración de Emilio González Márquez, que presupuestó la ciudad judicial, inaugurada con el tercer piso en obra negra y sin amueblar, vista desde el ojo ciudadano. En este magno proyecto se puede visualizar que la densidad vehicular será considerable, que los servicios básicos serán exigidos al máximo dado el número de personas que se concentrarían, sin dejar de mencionar que el anillo periférico no cuenta con los servicios aptos del transporte público. Para cerrar el trayecto de Ruta 44, en torno al entorno de la ciudad judicial, habremos de analizar la óptica de los conocedores y críticos de este proyecto que nació con la polémica por base. Es un tema polémico, por supuesto, este de la ciudad judicial. Saludo con mucho gusto a Salvador Villa. Él es un académico de la Universidad de Guadalajara. Salvador. Carlos, te agradezco mucho la invitación que haces a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo ven los abogados esto con los maestros, los académicos en torno a esto que está ocurriendo en la ciudad judicial? Bueno, sin lugar a dudas es algo que nos trasciende a nivel académico y a nivel profesional. Esto del evento de la ciudad judicial es algo, como lo decía el señor presidente del tribunal, es un proyecto del 2007, el cual le hemos dado un seguimiento muy certero, muy en corto. Desde luego con el proyecto inicial del presupuesto de 300 y tantos millones de pesos, que al final se triplicó, lamentablemente se triplicó, y digo lamentablemente porque no cumple con las finalidades para las cuales es proyectado. Es importante, primeramente, determinar qué es una ciudad judicial. Claro. La verdad es que de pronto nos perdemos en el concepto mismo. La ciudad judicial es un concepto en el cual engloba la concentración de todos los juzgados para que el justiciable tenga la oportunidad de poder recurrir y tener ahí concentrado todo esto. Cuando dice todos los juzgados se refiere a todos los ramos. Es correcto. Penal, civil, familiar. Desde luego que aquí escapa lo penal porque el penal tiene otra connotación y tiene que estar en el reclusorio, etcétera, etcétera. Pero civil, mercantil y familiar deben de estar concentrados ahí, que es lo que pasa con 33 juzgados que ahorita están ahí. Sí. ¿Qué otra, digamos, característica debe tener una ciudad judicial? Las ciudades judiciales tienen como característica importante a llegarle a los propios trabajadores judiciales cierto tipo de apoyo para que se desarrollen en un mejor ámbito. Puedo hablar de unos servicios médicos, puedo hablar de guarderías, restaurantes, servicios de internet, algo tan elemental como el aire acondicionado, algunos que son básicos y elementales. Desde luego es importante decirlo que adolece hoy en día la ciudad judicial de estos servicios. ¿Hasta dónde de veras puede influir el hecho de que los impartidores de justicia no estén en condiciones dignas? Me refiero a oficinas dignas y sus trabajadores también. ¿Puede influir eso? Sí, absolutamente. Es trascendente. Esto no es porque lo esté diciendo yo. Hay unos estudios serios, importantes, de personas que se dedican a esto, de instituciones no gubernamentales, en los cuales han hecho un estudio al respecto muy avanzado. Yo recuerdo antes del 2007 que vino una comisión de Canadá en donde hicieron una propuesta para una ciudad judicial que en ese tiempo costaba 300 millones, estoy hablando del 2005, en donde tienen muy ubicado cuáles son los requerimientos. Desde luego que en resultados eficientizan mucho al funcionario público, evidentemente. Además, el tema del hacinamiento, porque hay que decirlo, hay juzgados que están así, ¿eh? Es correcto, lo decía atinadamente el señor presidente del tribunal. Desde luego que es mucho mejor que estén ahorita en donde se encuentran los juzgados que donde se encontraban anteriormente. Era lamentable el hacinamiento en que se encontraban los juzgados, en espacio,
en inmobiliarios y en muchísimos servicios. Ahora bien, esta ciudad judicial, porque tenemos que llamarla así de alguna manera, Sí. la que se hizo ahí, ¿hay un comparativo con otras en México? ¿Cuál podríamos decir que está cumpliendo con esta característica de ser ciudad judicial? Desde luego es una ironía, pero esto responde a que pegados a ellos de vecinos tenemos a la Ciudad Judicial Federal. ¿Es así? Es correcto. Esta Ciudad Judicial Federal tuvo un presupuesto desde el inicio de 1.200.000 1.200 millones de pesos, pero con un seguimiento muy, muy puntual de cómo se aplicaba esto. Bueno, hablar de ellos, ver sus 11 edificios que tienen, ver sus edificios inteligentes, ver todos los servicios que tienen. Ellos sí tienen el servicios médicos, postales, recaudadoras, guarderías, restaurantes, copiadoras, todos los servicios lo tienen. Todo lo tienen ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que debería tener esto? ¿Qué es lo que debería de tener? Sí. ¿Ustedes conocen cómo quedaron las instalaciones ahora? ¿Han sido invitados para conocerlas? Sí, sí las conocemos, invitados al propio departamento de la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Derecho, la División de Estudios Jurídicos, pero además los conozco porque soy litigante y porque ejerzo la profesión y bueno, hay muchísimos requerimientos, estacionamiento principalmente. Solamente los jueces y los secretarios cuentan con estacionamiento, los notificadores no cuentan con estacionamientos. A una determinada hora del día, a una hora pico, ya no hay lugares para estacionarse y esto presenta un problema. Bueno, vamos a continuar hablando del tema, pero me quedo con esto de que debe ser un lugar digno para los trabajadores, para los que van a impartir justicia, para los abogados que acuden ahí y para los que reclaman justicia también, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a ir platicando con el maestro Salvador Villa, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, tendré la opinión de un consejero, integrante precisamente de la Judicatura, y quienes son los responsables de administrar esto que ha sido bautizado como Ciudad Judicial.